Pool right now, you'll sink like a goddamn stone. You took too much, man. You took too much, too much. Sin límite en el tiempo. Sin límite de estilo. Sin pelos en la lengua. Hijo de puta y la de puta madre que lo reparió. Estoy cansado del pasado y del presente bufarrón. Esto es Freak Station. Hola amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Freak Station, un programa más de la estación Freak, que como siempre la pueden escuchar en iVoox y en YouTube, y también la pueden escuchar en rdbradiorock.com, rock de verdad, y en la web Cerebros Exprimidos y su circuito radial. Yo soy Manuel Lozada González y hoy vengo con más de Mike Varney. Sí, llevamos un rato hablando varios programas. Este creo que es el cuarto programa hablando del músico, productor, empresario de nombre Mike Varney, quien se hizo popular por su apoyo dentro del mundo del heavy metal, del power metal USA de los 80 con su sello Shrapnel Records. Nosotros hemos hablado ya en los programas anteriores de su etapa más experimental, bluesera, jazzista, hard rockera. Todo eso lo hemos visto en lo que hemos denominado los lados B y C de Mike Varney, ¿no? Porque uno lo relaciona con Shrapnel Records, pero este señor también ha tenido tiene sellos discográficos relacionados con el progresivo, con el blues, con el jazz, con el hard rock. Así que en este momento lo que vamos a hacer, y yo creo que va a ser el último programa de Mike Varney por el momento, vamos a hablar de la etapa Shrapnel Records, pero de él como productor ejecutivo sobre todo. Hemos hablado en el programa anterior de su etapa como productor dentro del estilo shred o dentro de lo que fue Shrapnel Records, porque hay de todo, hay grupos más speed metal, más power, más heavy, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar en esa parte como productor ejecutivo, y bueno, vamos a tener una sobredosis, un empacho de guitarristas virtuosos, de estos que van a una velocidad endiablada con sus solos, pero también vamos a ver que no todo era el estilo neoclásico dentro de Shrapnel Records, no todo fue. Vamos a empezar en este caso, nada más en este caso cronológicamente, vamos a hablar de Chastain, la banda Chastain, que fue formada alrededor del guitarrista David Chastain. Este tipo que había formado parte de una agrupación que se llamaba Spike, y pues él estuvo en contacto con Mike Varney y al final montaron la banda alrededor de él. O sea, fue una banda armada como otras veces hizo el señor Mike Varney. Lo hizo con Steeler, trayéndose a Yngwie Malmsteen desde Suecia, y lo hizo aquí armando el grupo de la nada. A David Chastain le presentó demos de varios músicos, entre ellos pues estaba Fred Coury, el baterista que después terminó en Cinderella. Fred Coury nosotros lo conocemos por tocar en Cinderella, no por tocar en el primer disco de Chastain, ¿no? Y el acierto más grande que tuvieron fueron con la vocalista Leader Leone. Leader Leone, sin duda alguna, es una de las vocalistas más brutales dentro de la escena heavy metalera, porque esta mujer canta, es el cuatriboleo de la voz realmente. O sea, sabes que es mujer, pero tiene una potencia brutal. Así fue que se armó esta agrupación, que después tuvo a Kevin Murray sustituyendo a Fred Coury en los siguientes discos. Kevin Murray, que venía de Fifth Angel. Esto es una gran banda. Es una gran banda con un estilo muy, muy, muy determinado. Y vamos a escuchar el tema Black Knights, Caballero Negro, que sería el primer tema del primer disco de esta gente, 1985. Y el disco es Mystery of Illusion.
Eso era Black Knight de Chastain, del disco Mystery of Illusion de 1985. Bueno, para esta fecha, 1985, todavía Mike Varney estaba más con los grupos que con los guitarras solistas. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sacaba grandes guitarristas, pero la mayoría de las veces salían era con bandas estables, un vocalista, y ese es el caso, por ejemplo, de Yngwie Malmsteen y Steeler. En cambio, los dos únicos guitarristas que aparecieron con discos instrumentales fue los que pusimos en el programa anterior, Tony McAlpine y Vinnie Moore. Después de ellos, y ya hacia 1987, bueno, es una avalancha de discos instrumentales. Pero por el momento nos los conseguimos así, grandes guitarristas alrededor de una banda convencional, por decirlo de alguna manera. Chastain después sacó trabajos a través de su sello Leviathan Records. Con Shrapnel sacó 2 discos, básicamente 2 trabajos que definirían el estilo que seguirían los demás. Es un muy clásico en ese sentido. Se nota muchísimo la mano de Chastain y la forma de tocar. Y la producción de este trabajo especialmente la hace el señor Peter Marino, del cual ya hemos hablado de él como vocalista de Le Mans en el programa de la semana pasada. Y también, bueno, el caso de que este señor era un hombre de confianza de Mike Varney, y lo podemos ver también como productor y haciendo diferentes labores de apoyo a las demás bandas. En este disco de Chastain él fue el productor, hizo un gran trabajo a mi manera de entender, incluso comparado con otros discos donde Chastain se encarga de la producción. A mí posiblemente me guste más este pero ya es una cuestión de cada uno. No es el disco que más me gusta a nivel de producción de Chastain, pero sí comparado con algún otro. También otro de los productores o de los personajes de confianza de Mike Varney es el señor Steve Fontano, que aquí hace de ingeniero de sonido y es el que hace la mezcla del trabajo, y que lo vamos a ver pues más adelante en infinidad de discos como productor. Siendo Mike Varney productor ejecutivo, Steve Fontano era el productor de la banda o ingeniero de sonido, como lo comenté. Ese es el caso de Racer X, la agrupación que vamos a hablar a continuación, y que sacó sus primeros 2 discos, por lo menos esos 2 discos los sacó con Shrapnel Records, y que era un supergrupo sin saberlo porque Racer X estaba formado para su segundo trabajo discográfico, del cual vamos a escuchar un tema. Ese segundo disco se llama Second Hit. Estaba formado por unos tipos que después harían historia en la música. Por ejemplo, Paul Gilbert, guitarrista de Mr. Big, una de las grandes agrupaciones de hard rock, y eso también era un supergrupo junto a Billy Sheehan, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes en la batería a Scott Travis, quien después formó parte de Judas Priest. En el bajo a John Alderete, quien lo logró cuando se hizo súper conocido de Mars Volta. E incluso el vocalista Jeff Martin es baterista realmente, o por lo menos la carrera de él, como yo la conocía, era como baterista. O sea, como se desarrolló, vamos a decirlo así. Baterista de Badlands, la agrupación de Jake Lee. Ha sido baterista incluso para Michael Schenker, para UFO, en diferentes momentos. Posiblemente no aparece en discos, pero sí ha tocado con ellos en giras y ha estado en la formación. Entonces es un músico conocido también, y que bueno, hace que esta banda, sin que se supiera, porque en los 80, en ese momento, ¿quién iba a saber el desarrollo de las carreras musicales de ellos, ¿no? Pero bueno, fue un supergrupo. Shrapnel Records sacó este disco, y este trabajo es producido por Steve Fontano, y tiene una particularidad. El primero, Street Legal, se llama así, es más shred, más velocidad, más speed. Este ya empieza a jugar un poco con las melodías y con temas que a lo mejor son, comercialmente hablando, no tan pesados, speed trasheros, ¿no? Lo cosa que pues hay alguno que le puede incomodar porque tiene lo más true en el alma. Nosotros vamos a escuchar un tema donde el señor Paul Gilbert explota, bueno, todo está a un grandísimo nivel, y que es un tema que curiosamente va a medio camino de todo y tiene una melodía, no sé si decirle radiable, pero esas melodías que te enganchan. El tema es Hammer Away.
Esos eran el futuro supergrupo Razor X. Para ese momento era una banda, bueno, con gran nivel. El tema que sonaba era Hammer Away, incluido en el disco Second Hit de 1987. La agrupación está en un estatus de stand-by, pues. Sin embargo, han ido con el tiempo sacando trabajo discográfico. Evidentemente entró en ese típico on hold, como dirían los gringos, o sea, no sabemos cómo estamos en pausa, dado que Paul Gilbert se juntó con Mr. Big, Scott Travis entró en Judas Priest, y bueno, cada uno empezó a agarrar hacia otros lados, y sin embargo se han mantenido activos, sacando varios discos por el camino, trabajos en vivo y box set, etcétera, etcétera. Continuamos con la música aquí en Freak Station, en este especial de Mike Varney, su lado A parte 2, ese lado A más como productor ejecutivo, que nos trae grandes músicos, guitarristas virtuosos como el que vamos a escuchar a continuación, Joey Tafoya. Joey Tafoya, recuerdo yo escucharlo en Jack Panzer. Esto es lo que sucede con todos estos músicos. Uno cuando eran los 80 escuchaba los discos que te caían a la mano, o sea, no era esta facilidad de conseguir música actualmente, de que poner el YouTube y escuchar las canciones, sino que lo tenías a la mano y bueno, escuchabas, y además el disco le dabas 1000 vueltas. No tenías aparte ese rollo de no me gustó la primera, paso a lo siguiente, ¿no? O sea, le dabas oportunidad a los discos porque tampoco tenías no tenías la capacidad de tener a la mano un montón de discos. Joey Tafoya era el guitarrista en el primer disco de Jack Panzer, Ample Destruction. Tengo entendido que sigue siendo guitarrista después de una ida y venida. Sigue siendo el guitarrista de Jack Panzer, ha salido en varios discos. Y bueno, también tuvo su momento Shrapnel Records. Él es actualmente profesor de guitarra también. Y bueno, estuvo en contacto con Mike Varney. Y fue posiblemente después de Vinnie Moore y de Tony McAlpine el primero que saca un disco instrumental totalmente. Antes de esto había aparecido Cacophony, la banda de Marty Friedman y Jason Baker, pero hay que recordar que en esa banda hay voces, entonces estamos hablando de discos totalmente instrumentales. Aquí tenemos en la guitarra, por supuesto, a Joey Tafoya. Tenemos a Wally Boss, que era un bajista que lamentablemente murió muy joven, en 1992, con de una enfermedad degenerativa. Entonces no sabemos a dónde nos hubiera llevado su música. Y el baterista Reynold Carlson. La verdad es que es un gran trabajo. Ciertamente una de las cosas que tiene es que al final todos estos guitarristas de una u otra forma se terminan pareciendo. Entonces, en su momento, una de las críticas que tuvo este disco fue que era un imitador de Tony McAlpine. Bueno, es el estilo también, es el estilo. Hay que reconocer que bueno, se terminan pareciendo un poco. A mí me gusta mucho este trabajo, más allá de lo que pueda decir el señor. Y es un disco que además es producido por Tony McAlpine, quien también colabora. Y el tema que vamos a escuchar está también Paul Gilbert tocando la guitarra. Así que vámonos con Trust with Kings, del disco Out of the Sun de Joey Tafoya, aparecido en 1987.
El medidor de escalas sube con el señor Joey Tafoya y el tema Truth with Kings, incluido en el disco Out of the Sun de 1987, un tema por cierto que cuenta con los teclados de Tony McAlpine, aparte de la producción del disco. Y seguimos con los guitarristas y con las bandas que nos aportaba Shrapnel Records y el señor Mike Varney, y con la que viene ahora tengo que ser anecdotario. Bueno, de hecho, en general voy aquí a soltar ciertas anécdotas porque para mí se hace imposible, pero muy difícil desligar las anécdotas, o sea, lo vivido con esto. Yo crecí en la época que salieron estos discos, era un adolescente cuando apareció, por ejemplo, el trabajo del cual vamos a hablar ahora, la agrupación Apocrypha y el disco The Forgotten Scroll, el primer trabajo de esta banda que apareció en 1987. Y era una época donde nosotros en general comprábamos los discos sin escucharlos, más allá de que fuera una banda conocida, que tú dijeras, bueno, esto es Iron Maiden, lo compro. No, a veces simplemente te movías por la portada, te llamaba la atención, leías qué músico tocaba en la agrupación y también podías comprar por eso. Yo recuerdo haber comprado el primer disco de Mr. Big básicamente porque estaba Billy Sheehan tocando allí, y después me quedé embobado. Y en el caso de Apocrypha, lo que me sucedió fue que después de haber visto la portada en muy rollo fantasía y todo esto, cuando veo en la contraportada que el productor del disco es Marty Friedman, yo ya decidí inmediatamente comprarlo. Leí los datos de que era un guitarrista joven, muy técnico, y leo producido por Marty Friedman. Coño, palabra mágica, porque para mí en esa época Marty Friedman era como un dios, sobre todo por Cacophony, esta agrupación junto a Jason Baker, que va a ser con la que seguramente cerremos el programa de hoy. Sobre todo porque Cacophony marcó mucho el camino del estilo shred, ¿no? Sobre todo mezclado con speed metal. Ingrid Malmsteen hizo una parte sobre todo con heavy, pero Cacophony era más pesado y marcó el camino de muchísimos grupos y solistas incluso. Apocrypha, si vamos al hecho en sí mismo de cómo suenan, es como Cacophony, tiene muchas similitudes a Cacophony. Un guitarrista muy neoclásico, un vocalista también muy al estilo de Peter Marrino, que ahora mismo le digo el nombre, déjenme agarrar el disco por aquí, Steve Plosica. No me acuerdo mucho de ellos básicamente porque tampoco tuvieron tanto él como los demás músicos, Al Rumley en el bajo y Mike Poe en la batería, no tuvieron mucho recorrido. Realmente el que fue más popular fue Tony Fredianelli, quien también estuvo tocando con Third Eye Blind, que es una banda alternativa. Y después también tiene un disco en solitario con Shrapnel Records, que vamos a escucharlo aquí. La cosa es que este trabajo tiene algo que a mí me parece genial y me encanta, que no lo conseguías tanto en Cacophony, y el hecho de que aquí los temas están más pensados para no tanto para el virtuosismo del guitarrista, que lo hay mucho virtuosismo, pero las canciones son más pensadas en las canciones, están compuestas más pensadas en las canciones. Creo que esa es la frase correcta. Hay mucho virtuosismo, el desempeño es genial, pero son canciones más que un alarde de guitarra, y sobre todo temas más concisos, más cortos. Para muestra un botón, vamos a escuchar Lost Children of Hope de Apocrypha. There's no
bueno, yo creo que escuchando este Lost Children of Hope de Apócrifa, incluido en el disco de Forgotten Scroll de 1987, este fue el disco debut de la agrupación, queda más o menos claro ese punto que decía yo de que las canciones eran más canciones. O sea, eran temas, vamos a decirlo así, más convencionales, pero con la misma capacidad técnica que podían tener a lo mejor esos temas más largos de Cacophony. Esta agrupación Apócrifa sacó, si no me equivoco, 3 trabajos discográficos y no tuvo mayor recorrido, lamentablemente. Algo bueno que también lamentablemente le pasó a nuestro siguiente protagonista, el señor Jason Baker, quien descubrimos realmente con la agrupación Cacophony. De verdad que junto a Marty Friedman, y bueno, sentaron las bases de todo ese estilo neoclásico que ya venía, como les comenté anteriormente, había venido de la mano de Yngwie Malmsteen, pero si vamos más atrás viene de la mano de Ritchie Blackmore, por ejemplo, etcétera, etcétera. Lo que pasa con Cacophony es que fue una banda que no fue súper popular en su época, siempre se mantuvo en el underground, pero trascendió. Y hoy por hoy es sin duda alguna una de las más grandes influencias dentro de ese estilo, por supuesto. Jason Baker compuso un trabajo, o sacó un trabajo en estudio, instrumental totalmente, en 1988 llamado Perpetual Burn, justamente en una época donde pues estaba en activo con Cacophony, y un año después entra a sustituir nada más y nada menos, bueno, un año después, no, creo que el mismo año, entra a sustituir nada más y nada menos que al señor Steve Vai, quien venía de estar con David Lee Roth. Este señor, oye, que es bastante triste que después de que logra entrar como guitarra solista de David Lee Roth, pues le diagnostican esclerosis lateral amiotrófica. Ese es el término, como se dice, técnico, pero bueno, la enfermedad de Lou Gehrig, que es una enfermedad degenerativa que termina paralizando progresivamente los músculos del cuerpo. Algo que se suponía que se lo iba a llevar a la tumba prontamente, y bueno, el señor Jason Baker está con nosotros, tiene 52 años. Era increíble ver como un tipo de la misma edad de uno prácticamente estaba ahí dándose duro con la guitarra. Además es un guitarrista que aprendió de oído, o sea, es autodidacta. Ciertamente tenía el apoyo de su papá y de su tío, que eran guitarristas, pero el tipo trascendió, o sea, le pasó por encima en ese sentido. Veía un concierto, él decía que veía conciertos de Yngwie Malmsteen o una obra de Stravinsky y tocaba esas mismas escalas, de esas mismas canciones de oído, y los fallos que cometía al final los transformaba en sus propios fraseos, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, él sacó los discos con Cacophony con 16 años y su disco, pues primer disco, Perpetual Burn, estudio instrumental, lo sacaría con 18, 19 años que tenía. Vamos a escuchar el tema Mabel's Fatal Fable. Este es un disco que suena muy neoclásico, pero hecho loco, mete por el medio escalas orientales, mete blues, que también hay, y además se nota que no es que está escondido por ahí, sino que le mete blues. Es muy muy interesante este trabajo llamado Perpetual Burn.
Estábamos escuchando a Jason Baker con el tema Mabel's Fatal Flame, incluido en el disco Perpetual Born de 1988, que por cierto cuenta en la batería para este trabajo con Atma Anur, un baterista británico que muchos conocimos en Cacophony y que también ha estado en distintos trabajos de la factoría Shrapnel, no solo enfocados al neoclásico o al rollo shred, sino a diferentes estilos, incluido el blues. Creo que también tiene cosas con el hard rock, Hardline creo que estuvo, que ya tampoco es de la factoría, eso no es de la factoría Shrapnel Records, pero es un gran baterista con una técnica exquisita. Y así como dijimos Jason Baker, muchos no podemos desligar su nombre de Marty Friedman. Una cosa de cariño, ¿no? Evidentemente, porque de alguna forma nos marcó tanto el trabajo que hicieron en conjunto que lo relacionamos. Aunque sus carreras evidentemente tomaron caminos diferentes. Marty Friedman primero ya venía con más experiencia. Había estado en Hawái. Hawái fue una agrupación que para 1985 ya tenía 2 discos editados y un EP también. Y parece mentira, eso significa que el tipo ya por lo menos sabía cómo se movía el asunto en los estudios. Y aparte de eso, después Marty Friedman de alguna manera despegó brutalmente porque entró en Megadeth. Personalmente, y es mi opinión personal, Megadeth agarró otra dimensión con él. Hay una buena diferencia entre los trabajos pre-Rust in Peace y después lo que fue Rust in Peace en adelante, sin desmeritar esos trabajos por supuesto, pero sí reconociendo que ellos mismos llegaron a unas cuotas de popularidad tremendas, y parte del trabajo de Marty Friedman es relevante en ese sentido. Sin embargo, como no podía ser de otra forma, si Jason Baker sacó un disco en 1988 en solitario de rollo neoclásico shred, Marty Friedman también lo sacó. Y son diferentes, si te pones a escucharlo no son el mismo trabajo. Hay diferentes influencias, aunque por supuesto la velocidad, las escalas y todas las virguerías que ustedes se pueden imaginar forman parte de esto, ¿no? Dragon Kiss se llama ese disco, que apareció también en 1988 y que entre sus cosas tiene el hecho de que el baterista es Tim Castronovo, ¿no? Quien lo conocemos de su trabajo con Ozzy Osbourne, con Geezer Butler, con Journey, y que para ese momento, bueno, tampoco era tan popular. Él venía de tocar con Wild Dogs, estuvo con Dr. Mastermind, que creo que sacó disco más o menos para este año. Vamos a escuchar el tema Dragon's Mistress para Qatar, que se traía entre manos Marty Friedman en esa época.
Esto es Freak Station y continuamos con este último programa especial Mike Varney. Bueno, por el momento, el último programa por el momento dedicado a Mike Varney. Esta vez continuamos con su historia con Shrapnel Records y más enfocada a los guitarristas virtuosos que él no produjo directamente, sino que fueron trabajos como productor ejecutivo, ¿no? Y estábamos escuchando el tema Dragon's Mistress de Marty Friedman, incluido en el disco Dragon's Kiss de 1988. Bueno, con el tiempo, hablamos de él hasta Megadeth, pero con el tiempo Marty Friedman incluso se fue a vivir a Japón. No sé en qué fecha, tampoco es relevante mantener ese tipo de información en el disco duro mental. Pero más allá de eso, se fue allí y ha hecho música muy ligada también, o sea, ha hecho de todo. Sin embargo, hay trabajos que son muy ligados a lo que es la cultura japonesa y muy modernos, muy estilo moderno. La verdad es que es bien interesante, aunque a mí personalmente no es de lo que especialmente me vuelva loco. También muy interesante es el hecho de que tiene 2 programas de televisión, o tenía, por lo menos hasta cierto tiempo, hasta hace un tiempo los tenía. Uno dedicado a entrevistas de guitarristas, de músicos en general, algo que habla, bueno, muy bien de la televisión japonesa, evidentemente. Y siguiendo con la onda de los guitarristas, vamos a hablar de Greg Howe, que es un guitarrista diferente a los que hemos venido hablando, pero también un virtuoso. Este hombre que ya en los 80 pues incursionaba o tocaba habitualmente en los circuitos de clubes de Nueva York y Pensilvania, de esa zona. Él tocaba con el hermano es vocalista, y se animó en el 87 a mandarle una demo a Shrapnel Records, y Mike Varney lo fichó inmediatamente. Y en 1988 aparece su álbum homónimo, su disco debut, el cual va en una línea más hard rockera, a mi manera de entender, por lo que escucho, más hard rockera, en una onda más hard rock, que incluso puede recordar algo a lo que hacía Van Halen, ¿no? O Van Halen, dependiendo de cómo quieran pronunciarlo. De hecho, Greg Howe continuaría trabajando con Shrapnel Records, con discos en solitario, pero también con una banda llamada How To, que era la agrupación que montó con su hermano, y que, bueno, por eso viene ahí el nombre con la palabra 2, o con el número realmente romano 2. Con esa denominación sacaron 2 discos, y va en una onda muy Van Halen, o sea, ese sonido Van Halen que también te pueden recordar a unos Mr. Big, y que bueno, el sonido de la guitarra evidentemente está influenciado por lo que podía ser Eddie Van Halen, sin ser una copia, por supuesto, porque aquí tiene un sonido más, no sé, tiene algo como más soul posiblemente, pero esto ya estoy yo yéndome, volándome un poco por el cerebro. Vamos a escuchar el tema Disorderly Conduct, incluido en el disco High Year de 1989, y después hablamos un poquito más de lo que ha sido la carrera musical de Greg Howe.
Bueno, esto era Disorderly Conduct de How To, un tema incluido en High Year de 1989. Greg Howe, aquí junto a su hermano, después él ha tenido una amplia carrera discográfica, pero sobre todo por los lados del jazz fusión, aunque ha hecho trabajos con Richie Kotzen, con Vitalis Kuprij, el tecladista de Artension, también hizo trabajo de neoclásico, de metal, algo que no es algo que le llame mucho la atención. Sin embargo, bueno, ha ido picando aquí y allá. De todos modos, él es reconocido en el universo de los guitarristas como jazzero, realmente como ese rollo jazz fusión, siendo Alan Holdsworth su mayor influencia. Y es bien interesante que lo tengamos aquí porque siendo un guitarrista con ese bagaje, pues termina formando parte de Shrapnel Records y continúa formando parte de la familia Mike Varney, porque sus discos, evidentemente, al estar enfocados hacia el jazz o orientados hacia ese sonido, aparecieron con Tone Center Records, que, como hemos hablado en otros programas de Mike Varney, ese era el sello que él tenía para sonidos experimentales, sonidos jazzeros, etcétera, etcétera. Y seguimos con la música y vamos a irnos con algo que también es bien raro, y es el único disco en instrumental en solitario de Tony Fredianelli, el guitarrista del cual ya hablamos una vez aquí hace un momento con Apócrifa. Este guitarrista en 1993, ya bien pasado todo ese boom de guitarristas neoclásicos, saca un disco llamado Breakneck Speed, ¿no? Este disco no es de neoclásico, a pesar de haber aparecido en Shrapnel Records y a pesar de ser Tony Fredianelli quien con Apócrifa era muy neoclásico, muy shred. Este disco es más un rollo, no es una mezcla realmente, porque suena muy trash y de repente por el camino, por el medio te meten funk, te meten sonidos más jazzeros, hay scratch de DJs, hay voces que no son voces sino como ruidos que se hacen. Es algo que depende o sea, si eres amante de estas fusiones que hubo en los 90, pues lo vas a procesar bien. Si eres el que está esperando algo neoclásico al estilo Cacophony o del estilo Apócrifa, que era lo que él venía haciendo, te haya una sorpresa chimba o mala, como diríamos, y te haya las tablas por la cabeza. Esto es otra historia y hay valoraciones que son muy positivas y de repente consigues valoraciones que bueno, evidentemente no les va, porque si eres muy true, esto no va. Los que odian los 90, esto no les va a gustar. Eso sí, bueno, brutal, el trabajo de guitarra de este tipo es tremendo en este disco. Vamos a escuchar el tema Apocrifobia. Imagínense, hasta el tema es como un llamado no sé si a la crítica o qué, de su banda anterior, ¿no? Que se llamaba Apócrifa. Vamos a escuchar Apocrifobia. Esto es Tony Fredianelli.
Bueno, esto de Tony Fredianelli no sabemos si es una declaración de principios porque la canción no tiene letra, ¿no? Entonces el hecho que se llama Apocrifobia no lo sabemos, no sabemos si se refiere a algo que él tiene o que hace referencia personalmente a su anterior agrupación, o si es que conoció a alguien que odiaba a su banda, qué sé yo. Lo cierto es que así se llama el tema que acabamos de escuchar y aparece en el disco Breakneck Speed. Breakneck Speed, o sea, es una declaración de principio. Aquí se te va a partir el cuello, hermano. 1993 fue cuando sacó este disco Tony Fredianelli. Y con este tema nos vamos a ir, mentira, nos vamos a ir con el próximo. Acabamos de llegar al final de Freak Station. Saben que estamos, además de en el Instagram, el Facebook, nos pueden escuchar en YouTube y en iVoox, pero también a través de Cerebros Exprimidos y su circuito radial y rdbradiorock.com, rock de verdad. Nos vamos a despedir de la única manera posible, mentira, nos vamos a despedir con un tema que a mí me encanta y una agrupación que si mañana hubiera un festival, Shrapnel Records, de todo lo que han sacado, yo diría que tienen que estar encabezando este festival, tienen que ser el cierre de cartel. Cacophony, quienes con Marty Friedman y Jason Becker a la cabeza sacaron 2 discos distintos entre ellos, pero igual de buenos. Speed Metal Symphony y Go Off, músicos grandísimos tocando en esos trabajos, porque los bateristas eran Dean Castronovo, por ejemplo, en Go Off, y el señor Atma Anur en Speed Metal Symphony. Pero no nos vamos a caer a coba. Lo que realmente impactaba allí era el trabajo tanto de Becker como de Friedman. El trabajo de ellos dos era lo que realmente noqueaba al personal. Speed Metal Symphony es el disco que he elegido para poner aquí. De hecho va a ser básicamente porque el tema elegido es de allí, y es porque el tema es uno de los que a mí siempre me ha volado el cerebro. Y digo siempre porque desde chamo el tema que me ha volado es un disco que te vuela la cabeza, pero especialmente este tema es de los que yo incluiría en un cassette. Fíjense que estoy vintage, ¿no? En un cassette de esos que uno se grababa recopilatorios, así agarraba y ponías una canción de cada disco. De Ninja, este tema aparte es como, bueno, una descripción perfecta de lo que era Cacophony. Empezaba ese tema, o empieza acústico de una forma muy bella, y después se convertía en el monstruo que era. Increciendo, eso era lo tremendo, ¿no? Era que va increciendo. Yo lo disfrutaba mucho de chamo y lo sigo disfrutando de viejo. Amigas y amigos, me despido hasta un próximo programa donde vendremos quién sabe con qué. Espero que sea algo que les agrade, cómo no. Hasta ese momento, bueno, aquí nos vemos. Cuídense mucho y que vaya todo bien. Bye bye.
too much, man. You took too much, too much. Sin límite en el tiempo. Sin límite de estilo. Sin pelos en la lengua. Hijo de puta y la de puta madre que lo reparió. Estoy cansado del pasado y del presente bufarón. Esto fue Freak Station. Hey!